Profe, es que es lo mismo que, que el tema de la asesoría geotécnica, que es como un requisito también de las normas de la etapa de diseño y construcción, pero es una asesoría que obviamente tendrá su costo adicional porque un geotecnista no va a trabajar pues por el estudio que hizo preliminarmente, ¿no? Él cobra por lo que haga después también. Así sí van bien las cosas, como tú me lo estás mencionando, pero eh, siempre cuídense mucho de qué es lo que se espera que les dé la, la parte geotécnica y cómo la van a utilizar. Está bien, vamos a ver, Vanessa, que tiene la mano levantada, adelante. Buenas noches. Profe, sabe que a mí el año pasado me sucedió algo muy similar a lo que usted está comentando. Íbamos a instalar una caldera y por consiguiente yo necesitaba unas fundaciones, la ingeniería de diseño. Contratamos una empresa de ingeniería que a su vez subcontrata a quien le va a hacer el estudio de suelos, porque en la zona se había hecho un estudio de suelo en el 92 y los estaban obligando a que les dieran prácticamente el detalle de las fundaciones. Entonces ahí empezó la diatriba porque yo, a pesar de ser el cliente, decía, no, la empresa de suelos no debería darte los detalles de las fundaciones. Y bueno, ahí se generó un tome y dame y ahora me parece interesante escucharlo porque básicamente los calificaron mal porque ellos dijeron que no formaba parte de su trabajo dar esos detalles. Gracias, Vanessa. Nuevamente, ¿ves? Lo que está esperando generalmente un cliente mal acostumbrado por prácticas que no son las más convenientes tradicionalmente, y después entonces, disculpen, pretenden que en el estudio de suelo, un estudio de suelo es un estudio de suelo, es una caracterización de un sitio, eso no es un diseño de fundaciones. Fundaciones hay que diseñarlas después. Vamos a ver, Luis Contreras. Bueno, profe, yo digo que primero, antes de todo, se debe realizar una recopilación de la información, ¿no? De lo que se va a hacer en sitio, es decir, el tipo de construcción, ¿no? Digamos, las cargas que va a soportar el suelo, y después lo que sería el reconocimiento, ¿no? Del sitio, que sería la topografía, digamos, la existencia de vegetación, niveles freáticos, ¿verdad? Y después ahí entraría la última etapa, que sería la parte de lo que es el estudio como tal, ¿no? Del suelo, lo que sería ya las pruebas, ¿no? El tipo de ensayo que se va a hacer, si es un ensayo con muestras o sin muestras. Creo que eso debería seguir como un alineamiento para después tomar una decisión ya a la hora de la construcción. En efecto, gracias, Luis. Vamos a ver, Armando Villarreal, adelante. Bueno, profesor. Bueno, yo sí leí la guía completa hoy, resumiendo la ley completa. Y bueno, sí, habla más que todas las características del tipo de ensayos que se están haciendo y lo que se hace, pues las características. Igualmente, las recomendaciones. Y quiero dar una anécdota también del año pasado que tuve una experiencia de una losa de fundación en La Guaira, de la cual se hicieron unos ensayos para... Y bueno, entonces se contrató a una empresa para realizar un estudio de suelo. Se hicieron 4 perforaciones, donde, claro, había 2 puntos que fallaban completamente, donde estaba el asentamiento. Pero lo que yo veo es que ahí se hicieron 2 pruebas, una anteriormente como hace 8 años, antes de ejecutar la obra, de lo cual no hicieron las condiciones que recomendaba el estudio de suelo. Esa fue la primera falla. Y casualmente la que se hizo ahorita en noviembre también arrojaba lo mismo. Incluso su recomendación era demoler la losa. El problema está es que hay clientes que lamentándolo mucho hacen caso omiso y pasa lo que está pasando, ¿okay? Que esa losa se tiene que demoler porque hay espacios vacíos, hay que remover todo, demoler la losa y remover la capa, ¿no? E incluso hablan de remover hasta 3 metros de profundidad y colocar material adecuado pues, para la compactación. Entonces, claro, son clientes del gobierno,
decirlo así, un ente del gobierno. Y bueno, lo preocupante es eso también, de que tanto la empresa con que yo estaba trabajando, más el informe de estudio de suelo que se le dio, hacen caso omiso y no quieren aceptar lo que se está planteando. Entonces, al punto que yo voy es el apoyo que uno le da tanto a la gente del estudio de suelo como nosotros como empresa. Entonces hay clientes que lamentándolo mucho no aceptan. Gracias, Armando. Por ahí van las cosas. Vamos a ver primero Cecil y después José Juan de nuevo. Sí, profe, buenas noches con todos. Mi comentario va un poco, profe, a lo que usted comenta, la crítica que ustedes mencionan al respecto, porque casualmente yo, tomando en cuenta esos comentarios que usted dice, tengo la particularidad, pues, de los diseños que realizo. Casualmente ahorita estoy en una interacción justamente con el geotecnista, porque yo determino, predimensiono, hago como una especie de predimensionado, estimo más o menos las cargas que voy a bajar a nivel de cimentaciones y se las suministro al geotecnista, ¿no? El geotecnista, pues, con esas cargas, él sí me calibra toda la data a nivel de capacidad, a nivel de módulo de reacción, para esas cargas, ¿no? Y cualquier modificación, pues, si está durante la etapa, si todavía está en la etapa de desarrollo, el geotecnista en este caso no ha hecho su emisión final, no ha entregado su informe todavía, pues yo le puedo hacer cualquier tipo de modificación, ¿no? Porque ya lo hemos, digamos, establecido en el alcance inicial, previo a la contratación, ¿no?, de los servicios. Entonces, de esa forma nosotros ya tenemos más o menos la geometría del tipo de cimentación, ¿verdad?, en base a todos los estudios que ya realiza el geotecnista, ¿no?, todos los parámetros que él determina. Entonces ya a partir de allí, pues él me da toda esa información, pues ya yo dimensiono y diseño todo el resto de la cimentación, ahí toda la parte de diseño estructural, verifico, pues ya sí verifico todo lo que son las presiones, niveles de deformaciones, pero ya para la parte, ya con las condiciones accidentales, sí, moviendo, todo lo demás, ¿no? Pero ya tengo un tipo de cimentación, ya tengo una cimentación calibrada para las condiciones de sitio, ¿verdad? Y para un régimen estático, básicamente, ¿no?, a nivel gravitacional, que es lo que yo realmente hago. Ahora, cuando ya me dan un estudio de suelo y que tiene, no sé, que lo han hecho hace mucho tiempo, pues ahí ni modo, ahí le toca a uno ya hacer todo el desarrollo de la ingeniería, ¿no?, geotécnica y estructural, ¿no? Pero en este caso yo acostumbro a trabajar con los geotecnistas de esta forma. Era un poco lo que quería agregarle allí, ¿no? Gracias, Cecil. José, ¿tú querías intervenir de nuevo? Sí, profesor, solamente para comentarle que el tema de la recomendación de las fundaciones está reñido también con el tema ético, porque yo he visto varias veces ingenieros que hacen estudios de suelo y, por ejemplo, también tienen máquinas de micropilotes y en todos los estudios de suelo recomiendan micropilotes. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque ya, o sea, uno tiene que saber precisamente que no podemos tomar esa decisión basado a lo que diga el estudio de suelo por una recomendación, porque puede estar sesgada desde el punto de vista económico, pues, y eso es importante en ese tipo de casos. Solamente quería comentarle eso. Ese es un muy buen punto, José, que a veces sí, es correcto. Hay empresas que hacen el estudio de suelos y para eso tienen una máquina para hacer perforaciones, pero también a veces tienen alguna tecnología
de diseño de fundación, mejor dicho, de construcción de fundaciones, y hay entonces sesgo cuando hay una medio brecha para que ellos puedan recomendar eso sin hacer un análisis económico adecuado. Entonces le meten por los ojos a todo el mundo que esa es la mejor solución. Antes de continuar, quería pedirle entonces a Armando y a José que compartan con nosotros la norma colombiana y la norma peruana que ustedes tienen, porque en Venezuela no tenemos una. Yo he hecho muchos esfuerzos para tratar de hacer una norma, inclusive hicimos una tesis y los estudiantes recopilaron varias normas internacionales, suramericanas y de otros países, y eso está ahí en la Universidad Católica. Pues yo les puedo dar la referencia de la base que utilizamos para que la tengan también, tengan esa referencia, pues, que es una tesis que hicimos en la Universidad Católica y que puede servir de base para preparar lo que sea una norma de estudios geotécnicos. Entonces les agradezco que si lo pueden compartir con el grupo. Profe, ya le compartí al grupo de WhatsApp el código colombiano, el título H. Gracias, Álvaro. Ok. Ahora quiero recordarles una cosa. Yo no sé si lo habíamos tratado suficientemente en alguna de nuestras conversaciones. Yo creo que no, pero voy a aprovechar y voy a hacerlo ahora. La ingeniería en cualquier trabajo de una obra que vayamos a hacer tiene 3 etapas. En la ingeniería conceptual, que con muy poca información de un estudio preliminar que se haya hecho y con una idea más o menos de cuál es el tipo de edificación o de equipos que se van a utilizar, hace unos primeros estimados, y eso se usa mucho en la industria petrolera. Pues hay todo un procedimiento para proyectos de inversión que incluyen estos aspectos. En esa etapa de la ingeniería sí se pueden hacer estimaciones y recomendaciones muy, digamos, groseras, por llamarlas de alguna manera, porque la información es muy pequeña, porque ellas sirven para hacer estimados que van a tener cerca más del 5, entre el 5 y el 10% de desviación con el costo real, pero que sirven para tomar decisiones para avanzar a la siguiente fase. Yo no sé si ustedes en alguna de las otras materias han hablado sobre estos temas, pero yo estoy seguro que los que trabajan en la industria petrolera o en una empresa grande están acostumbrados a manejar este tipo de conceptos que yo les estoy diciendo acá. Luego viene, cuando se pasa a la segunda fase de que se le aprueba el proyecto y se sigue con los estudios, entonces viene la ingeniería básica. Y en la ingeniería básica es en donde se vuelve al sitio, porque ya está aprobado, te dan un nuevo presupuesto para completar el estudio geotécnico, y allí se hace la mayor cantidad de toma de muestras y de perforaciones, etcétera, que hagan falta. Más adelante yo voy a ponerle unas láminas y vamos a hablar sobre eso, para poder contar con la información que se va a necesitar luego para la ingeniería de detalles. Y en esta etapa, a medida que se va consiguiendo información y con base en la información que había también en la primera ingeniería, en la conceptual, se afina un poco las condiciones, no solo de la edificación o de los equipos, sino también de sus fundaciones, dependiendo de cómo vamos descubriendo características en el suelo. Y uno de los temas que vamos a tratar hoy, que yo les voy a ampliar un poco, es lo de la heterogeneidad y la variabilidad de los parámetros del suelo en un sitio. Entonces,
en esa segunda, al final de la ingeniería conceptual, entonces sí se cuenta con la mayor parte, con casi toda la información geotécnica que se necesita para poder en la ingeniería de detalles completar el diseño detallado, valga la redundancia, de cada uno de los tipos de fundaciones que se decida que se van a utilizar. Pero la decisión de hacer uno u otro tipo de fundación tiene que ir respaldado por un análisis económico, no puramente técnico de cuál es la fundación que a mí me parece que es la mejor. Y eso viene entonces en una secuencia. Primero yo trato con fundaciones superficiales y después, si eso no me da, yo me voy a fundaciones profundas. Porque las fundaciones profundas generalmente son más costosas que las fundaciones superficiales. Y en las fundaciones superficiales, primero trato con fundaciones tipo zapata, aisladas, y si no me da, tengo que ir entonces a zapatas combinadas o losas. Y eso no es posible hacerlo en detalle hasta que no se tienen las cargas completas. Y en las cargas completas quiere decir que si usted está haciendo una edificación, tiene que tener las cargas accidentales y tiene que tener las características de los equipos que van a estar allí, si usted también está haciendo una planta. Es decir, tiene que haber hecho los análisis dinámicos y las combinaciones de cargas correspondientes para poder tomar la decisión de cuál es la fundación que usted va a hacer. Y eso no lo puede hacer mientras usted está haciendo el estudio de suelos, porque eso lleva ingeniería involucrada. Eso es lo que les quiero decir, y para que lo tengan claro cuando ustedes vayan a negociar con esas personas y para convencer a sus jefes si están empeñados en que eso lo han hecho así tradicionalmente y por ahí debe ser, y usted se para y le dice, bueno, mire, aquí lo que pasa es esto. En la ingeniería de detalles sí se debe tener entonces ya toda esa información y hacer el análisis económico. Yo me voy a permitir en este momento entonces empezar a hacerles una proyección de algunas láminas en donde podemos ver esas cosas en detalle. Yo creo que la conversamos un poco la vez pasada, pero voy a enfatizarla. ¿Están viendo mi pantalla? Profe, ¿se está grabando la clase? ¿Aló? Dígame. Que si se está grabando la clase. Sí. Profe. Sí. Ok, chévere, porque mi conexión está súper inestable. Sí, ya te dije. Gracias. Entras y sales. Está peor que la de aquí de mi casa. Se ve Horrible. Horrible. ¿Sí ven la pantalla, no? Sí, se ve perfecto. Sí, señor. Ok, entonces aquí tenemos lo que les comenté antes. Para el diseño de una fundación adecuada, de una solución geotécnica adecuada para fundaciones, tomando un poco la palabra de lo que comentaba Álvaro antes y algunos de los que intervinieron, yo tengo que tomar en cuenta la mecánica de suelos, que ahora se le llama geotécnica, la geología del sitio, que también lo hemos comentado, la provincia sísmica, porque tengo que tener detalle de cuáles son las acciones sísmicas que se van a considerar. Tengo que tomar la experiencia que ha habido en zonas parecidas o cercanas, el diseño estructural, y aquí hay una especie de dicotomía, porque, y eso lo vemos en detalle en la otra materia, los que han visto la otra materia conmigo ya lo tienen claro, que es que cuando usted va a hacer un diseño estructural de una fundación, el dimensionamiento de la fundación se hace con las cargas de servicio, pero después hay que verificarlo con las cargas accidentales y con las cargas de sismo y con todas esas cosas. Y hay que tener claro de que a pesar de que usted está diseñando que la fundación en sí resista esas cargas, usted tiene que asegurarse que el suelo también las está resistiendo. Y entonces en esa etapa del chequeo no se usan factores de seguridad.
porque no es una carga permanente. El factor de seguridad se utiliza cuando yo voy a garantizar a largo plazo que tengo una reserva suficiente de capacidad. Pero cuando estoy haciendo el chequeo con las cargas, las combinaciones de carga más desfavorables, para estar en sintonía con el diseño estructural, yo lo que tengo que verificar es que en ningún momento la capacidad última del suelo es excedida por la mayor de las combinaciones de cargas, los esfuerzos que me producen las mayores combinaciones de carga, sin factor de seguridad. Y el último punto, que no es por eso el menos importante, que estoy señalándoles ahora, es la economía. O sea, yo tengo que hacer un análisis económico para poderle proponer al cliente de que todos los aspectos técnicos con los que yo he manejado me inclinan a que esa es la mejor solución, porque aunque sea el costo que ella da, desde el punto de vista económico, si usted no lo hace, y esa es la parte que a veces los dueños y los clientes no ven, si usted no hace esa solución, usted va a tener problemas más adelante y puede perder la edificación. Y eso es lo que hay que enfatizarle a las personas. Con todo ese cúmulo que tenemos aquí a la izquierda de aspectos técnicos de soporte, entonces después viene la aplicación del juicio o del criterio, que es el que me lleva a discernir, y esa es una de las palabras más importantes aquí, por qué es conveniente esa solución, qué ha dado en otros casos, en qué me estoy basando yo para tomar esa decisión y cuál es la fortaleza de los aspectos que yo estoy manejando, considerando lo técnico y lo económico, más la experiencia, porque fíjense que la experiencia no es lo mismo que el juicio. La experiencia es las veces que yo me topo con un problema, pero si yo no hago el análisis de entender por qué estoy tomando una solución en este caso y en otro caso no la tomé igual o sí la tomé igual, eso no me lleva a formarme ningún juicio ni ningún aspecto de criterio con profundidad. Entonces cada vez que me enfrento a un problema es como si me lo estuviera enfrentando por primera vez. Y no tengo ninguna base para sentirme cómodo y hacer mi autochequeo de que esa es la solución que más conviene, porque yo tengo todo este bagaje de cosas que me hacen sustentarlo. Y eso es lo que da la mejor solución a los problemas de ingeniería de suelos o geotécnicos. Y la cosa final que le agregamos, que le agrego yo, es que es una solución que tiene el mínimo riesgo funcional. ¿Y qué es el riesgo funcional? Que la edificación siga prestando el servicio que se le estableció en el diseño en todo momento. Y uno de los ejemplos más digamos, notorios de eso, vamos a ver si la tengo por aquí más adelante. En los casos, no lo tengo aquí en detalle, pero creo que lo tengo más adelante ya. Es la Torre de Pisa. Eso lo hemos comentado, yo lo he comentado en muchas clases. La Torre de Pisa, ¿verdad? Desde el punto de vista estructural está íntegra. Esa no le ha pasado nada. Pero la Torre de Pisa no se puede usar para lo que originalmente fue concebida. Es decir, la funcionalidad de la edificación ya no es la misma. Lamentablemente creo que no lo tengo aquí, el caso de la Torre de Pisa particular, pero tenemos el de Niigata. Ajá, ¿quién me comentaba algo ahí? Profe, pero entiendo que la Torre de Pisa fue incluso, se iba a arreglar, pero no se hizo por un tema de turismo, ¿no? Ya les voy a completar
la historia. La funcionalidad de la torre ya no es la misma. Las cosas que en 1400 pensaron los arquitectos y las personas que dieron su dinero para construir esa torre fue otra cosa. Y ahí hay un problema que está asociado con lo que vamos a ver hoy, que es con la variabilidad espacial de los parámetros. Fíjense que en un área pequeña, relativamente pequeña, como es la fundación de esa torre, que yo no sé cuántos metros tendrá, 20 metros a lo sumo, hay una diferencia importante en el comportamiento del suelo que hacía que hubiese más asentamiento de un lado que de otro. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los italianos muy sabiamente? Porque la gente se interesaba en ir, mira, ese edificio está que se cae, pero no se ha caído. Y lo que sí hicieron los italianos fue estudiar entonces el problema de los asentamientos diferenciales y tomar medidas para que no progresara más allá de lo que debe estar, para que la resultante no se saliera del tercio central. Y a eso sí le han dedicado mucho esfuerzo y lo han mantenido así, para que se mantenga inclinada pero no tenga riesgo de que se va a caer, que es lo que pasó con estos edificios. Fíjense que aquí también hay un problema de variabilidad serio. Está este edificio en donde las personas están sacando sus enseres y sus pertenencias por la fachada, porque el edificio se volcó por completo, por asentamiento diferencial también, por pérdida de capacidad de soporte en una sección de la fundación, pero el edificio que está atrás solamente se inclinó un poco. Y hay algunos que se ve en la parte de adelante que no están con mayores problemas de ese tipo. Puede ser que se hayan asentado, por ejemplo, pero no tenían un problema de pérdida de la verticalidad, porque la funcionalidad tiene que ver mucho con el uso de las personas, con la parte ergonómica. La Torre de Pisa todavía está, desde el punto de vista técnico, la resultante está en el tercio central, no se ha caído, estructuralmente está de pie, todo eso, pero la gente no puede trabajar ahí porque eso está inclinado. Habría que hacer un piso falso para poner la superficie horizontal, pero entonces las ventanas no van a quedar al mismo nivel, etcétera, ¿no? Entonces la parte ergonómica y de funcionamiento de las personas que van a estar ocupando eso no es posible. Fíjense que lo mismo sucede aquí. Esos edificios eran unos edificios estructuralmente como unos cajones súper bien resistentes, y se volcaron completos, y la parte estructural no tuvo ningún daño, pero ya no se puede utilizar porque está volteado, pues las personas no pueden vivir allí. Entonces ese es el problema que realmente está en el fondo, que la estructura se mantenga prestando el servicio para el que fue diseñada. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, volviendo a lo que nos ocupaba, que ya también lo comentaron por allí, nosotros tenemos que ver la geología regional y local. Antes no se utilizaba mucho la geofísica, o no se utilizaba para nada prácticamente la geofísica para hacer todo el reconocimiento geotécnico, pero ahora sí se ha visto el beneficio que da el conocimiento de la geofísica aunado con las exploraciones geotécnicas, y por eso están esos tres bloques allí que permiten hacer la caracterización geotécnica que nos va a llevar a final de cuentas a establecer la variabilidad espacial que tiene la región desde el punto de vista geotécnico, y nos puede alertar sobre problemas como ese que vimos allí. ¿A qué se debe la variabilidad espacial? La variabilidad espacial se debe a las condiciones ambientales que había en el momento en que se formó el suelo, bien sea residual como el que tenemos arriba a la izquierda, que se va formando el suelo a medida que va interactuando con las condiciones
del agua atmosférica, que luego pueden ser arrastradas y depositadas, como se muestra en la lámina de abajo, y allí ponen la deposición como que es en el mar, ¿no? Pero puede ser en un lago o puede ser en una planicie. O sea, ustedes pueden quitar el mar de allí y es lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista de transporte y sedimentación. Ya va, que creo que está llegando alguien. ¿Alguien quiere unirse? Cecil. Ya va. Déjenme ver aquí. ¿Me están escuchando? Es que esto se trancó porque no sé qué pasó. Sí, señor. Sí. Te oímos, profe.